Vamos a grabar y voy a compartirles la pantalla, muchachos. Profe, una preguntita. ¿El trabajo había que enviarlo a su correo o algo por el estilo? Pues yo lo tengo, pero lo tengo aquí en mi computador. Recuerden que no era obligatorio el hacerlo. Yo quería ver avances. Vi que la gran mayoría lo desarrolló y el objetivo principal era que estuvieran empapados del tema para lo que vamos a ver hoy, que es complementar ese conocimiento adquirido en ese mini taller para que ya les quede muy arraigado todo lo que es los procesos del DML, del sublenguaje de DML. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a complementar eso. ¿Sí? No se preocupen de que si llegó o no llegó el correo. Yo lo que quería era presionarlos un poquito para que esa actividad no quedara en el limbo y, como les digo, fuera la parte introductoria para lo que viene hoy. Yo sé que hoy se me va a facilitar mucho con ustedes el entendimiento porque ya por lo menos han interactuado con el lenguaje DML, han mirado algunos ejemplos, han desarrollado algunos. Entonces, en ese orden de ideas se va a facilitar todo. ¿Sí? ¿Ya ven mi pantalla o no? No. No, profe, aún no. Su cámara. Solo me ven a mí. Mucho mejor. Efectivamente. Listo. Ahora sí la ven. Sí, señor. Bueno. Algo muy importante mencionar. Ya tienen algunas notas de seguimiento. En la gran mayoría les ha ido bien. Sí, por ahí hubo un bachecito y ustedes ya saben cuál fue el bachecito de algunos. Voy a tratar de subsanar un poquito ese bachecito, no lo prometo, pues para los que tienen ese pequeño inconveniente. Y lo importante, muchachos, es que cumplamos con el objetivo del aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer hoy? El día de hoy, como acabo de mencionar, vamos a ver toda la parte introductoria o complementaria de lo que es el lenguaje DML. Ya recuerdan ustedes que el lenguaje DML es el lenguaje de manipulación de datos. Está directamente asociado a lo que es el concepto de instancia. Y si recuerdan la analogía, aunque ya no lo tenemos al frente, es lo que yo escribo en el tablero, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las operaciones fundamentales del DML? ¿Sí? ¿Alguien me lo recuerda? Select. Crear. Cuarto punto. Las operaciones de tipo CRUD, Create, Read, Update y Delete, que el traducidos al lenguaje SQL sería Insert, Select, Delete y el Update. No, mentira, no sé si el Update sea. Creo que sí, pero no sé si. Eso sí, el Update, así es. Update. Es eso. En resumidas cuentas es eso. Así no se les vaya a olvidar. Select, Insert, Update y Delete. Entonces hoy vamos a empezar como en orden lógico, como les había mencionado. Lo primero que vamos a aprender es hacer el Insert. Posiblemente ya muchos lo sepan. Si ya lo saben, lo vamos a repasar. Si no lo saben, vamos a prestar mucha atención porque aquí vamos a ver elementos que muchas veces los libros no nos muestran, los manuales no nos muestran, pero la experiencia sí lo muestra. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver el insert, vamos a ver la operación de delete, vamos a ver si nos alcanza la del update para que el resto del semestre va a ser puras actividades de normalización de bases de datos y de consultas a bases de datos, que es lo que más se hace en la vida real. ¿Sí? Bueno, entonces como les decía, hoy vamos a ver el DML, que es el Data Manipulation Language. Vamos a iniciar con la operación de inserción de datos, que es el insert. ¿Sí? Ok. Entonces todos recordamos que teníamos una tablita de alumnos. Yo voy a trabajar con este ejemplo de la tablita de alumnos, porque ya la mayoría la tienen creado en su MySQL. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces mira, aquí tengo la estructura, la estructura plana. ¿Qué dice la inserción de datos? Es adicionar una tupla a una tabla. O sea, si tiene 0 registros, 0 tuplas, y yo inserto un registro, una tupla, entonces ahí se va a ver denotada.
La estructura de una tabla se ve normalmente de este tipo, ¿cierto? Es una visualización de lo que está metido por ahí en la base de datos, que la estructura es diferente, ¿sí? Pero así se ve, así la vemos nosotros en las herramientas de acceso a bases de datos, ¿sí? Entonces, lo más importante en las operaciones de insert es lo siguiente: tener muy claro los tipos de datos que tiene la tabla. ¿Cuáles son esos tipos de datos, Jackson? Integer, bueno, Sí, ese es un ejemplo, está bien. numeric, está el date, Sí, está a ver, el string, exacto, que es el char o varchar, ¿cierto? eso, exactamente. Bueno, María no ha llegado, ¿cierto? Yo creo que no. Bueno, la Déjame longitud a mirar. que hace referencia. Al tamaño del campo, ¿cierto? Si yo tengo un campo Eso. que es varchar de 30, eso significa que puede contener hasta 30 caracteres. Si yo intento insertar un 31avo, que está mal dicha esa palabra, ¿cierto? ¿Sí saben por qué? Hago un pequeño paréntesis. ¿Por Cuando qué? uno en los ordinales coloca el avo, por ahí estaba leyendo en la RAE que si yo digo 13avo es Ajá. una partecita de 13, ¿cierto? Es un fraccionario. Mm, sí, Lo señor. correcto Claro. es decir 13º, 21º, 31º. Entonces, si yo tengo un campo, 31º. exacto, Ajá. si yo tengo un campo varchar de 30 e intento insertar 31 bytes, entonces el motor me va a decir, hey, pilas, usted va a intentar meter 31 bytes en un campo que está determinado o definido de 30. Entonces es un error, no te lo va a dejar insertar. Ahora, si intento insertar, por ejemplo, en un campo de tipo entero, tipo numérico, la letra F o la letra M, ¿qué sucederá? No permite. Exactamente, el motor Ujú. nos indica, hey, pilas, usted está intentando meter un carácter que no es un número en un campo que es de tipo numérico, ¿cierto? Si yo intento meter un número en un campo de tipo char, ¿qué pasa? Explota la base de datos. No, si lo deja No, sí lo No, permite, sí lo porque permite. char es un carácter Exacto. X. Eso, Si muy es bien. letra o Quería ver si número. mis compañeros estaban bien. Ah, Eso, no, pero está bien el ejemplo porque eso nos ocurre mucho. ¿Qué Sí, total. pasa? Que yo intento ahí insertar el número, me lo deja insertar, pero obviamente yo no puedo hacer cálculos sobre ese campo, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque es que el motor de la base de datos lo está almacenando es como un string, no como un número. ¿De acuerdo? Ujú. Claro. Listo. ¿Qué tipos de restricciones existen o conocemos actualmente en las bases de datos? Restricciones con base al usuario que está realizando una consulta. No, más bien sobre los campos. Complemento la pregunta para que sea más claro. Ok. Ejemplo, en la tablita que acabamos de ver, ¿cierto? Que es esta, tiene dos campos. La primera restricción ya la acabamos de ver, es que el código aquí dice que es numérico de 9, ¿cierto? Entonces aquí solamente vamos a poder almacenar ¿qué? Números. Números. Correcto. Ujú. Este dice que es varchar de 30, hay otra restricción Cualquier, y es la longitud, ¿cierto? cualquier Otra. carácter, pero máximo 30. Cuando estábamos creando la tabla, le dijimos a este campo que fuera de tipo not, ¿qué? no, null. Exacto. No, O O sea, sea, no que puede estar vacío. nos obliga a que aquí tenemos que meter algo, a que no puede estar en vacío, ¿cierto? Lo que Ujú. dijo Marian. Así es. ¿Y el código qué otra restricción tiene? También es not null. Tiene la Además. restricción de que Primary no se key. puede repetir. Exacto, ¿No tiene será? dos restricciones. La primera es que cuando uno le crea una clave primaria sobre este campo, él no permite datos duplicados sobre el mismo, ¿cierto? Sobre este dominio. Y lo Ujú. segundo es que lo coloca automáticamente como not null, o sea que también nos obliga a que insertemos eso. Entonces, muchachos, estas restricciones también son importantes, porque si yo intento ingresar un valor nulo en un campo que está determinado como not null, el motor nos va a decir, hey,
Usted me dice a mí que me obliga a que aquí hayan datos y me va a intentar meterlo vacío, entonces no lo dejo, ¿sí? Entonces te genera un error. Y el otro es el orden de las columnas. ¿A qué hago referencia aquí? Si yo tengo aquí código y nombre, y en la sentencia de inserción intento insertarlos al revés, es decir, primero coloco el nombre y luego el código, ¿qué pasará? Él no encuentra los correspondientes valores que se van a insertar en cada una de las columnas y nos genera también un error. Es claro, si yo intento en código colocar Marian y en nombre colocar 1, 2, 3, entonces el motor de base de datos, llámese SQL, MySQL, Oracle, te va a decir, hey, no voy a poder insertar porque no encuentro el correspondiente valor para cada una de esas columnas. Hasta el momento es claro, muchachos. Sí, señor. Entonces, esos 4 elementos que no te los describen en ningún libro normalmente, son importantes tenerlos en cuenta al momento de construir la sentencia de inserción de datos en las tablas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los 4 elementos importantes de la inserción de datos? El tipo, la longitud, las restricciones y el orden. Exacto, listo. Si no se los olvida esto, el ¿Y margen de longitud error, qué te faltó? el margen de error va a ser mínimo. ¿Sí? Entonces, importante que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a ver la sintaxis de la inserción de datos. Entonces, ustedes ven ahí 2 sintaxis. ¿Qué diferencia le ven? Que la una hace referencia a los campos o columnas y en la otra simplemente se le pasan los valores que van a ir en los Exacto, campos o columnas, pero omitiéndolos. exacto. Entonces, todos 2 son válidos. Yo, de hecho, utilizo más el segundo por ser más corto. Pero ahí hay un criterio de cuidado muy importante. O sea, si yo no tengo claro cuáles son las columnas que tiene la tabla y los tipos de valores y el valor que va a insertar, el margen de error es alto. ¿Sí? Y cuando yo voy a insertar con la sintaxis de la primera opción, lo bueno de esa es que yo tengo una tabla, por ejemplo, con 200 columnas. ¿Qué ocurre? Hay tablas de 200, de 300 columnas. ¿Que por qué están así? Puede ser un mal diseño, ¿cierto? Pero si existen, tenemos que lidiar con ellas. Entonces, si existe una tabla de 200 columnas y yo solamente quiero insertar datos en los 5 primeros, ¿qué hago? Si utilizo la segunda opción, no sería posible, porque en la segunda opción tendría que abarcar todas las columnas que tiene esa tabla. En cambio, con la primera opción sí podría utilizar las columnas que yo quiero poblar, siempre y cuando las demás columnas no tengan restricciones de not nulidad, porque si alguna de esas columnas tiene esa restricción, el motor me va a obligar a que le meta un valor. Entonces, en ese caso me generaría un error. Si es claro en este momento la diferencia, muchachos, ¿quién me la repite? Sí. ¿Quién me repite cuál es la diferencia? Profe, yo me atrevo, dice, en la primera línea se está especificando las columnas en las que nosotros vamos a insertar los valores que posteriormente especificamos. Por lo tanto, vemos esas 2 partes. Vemos la parte de, bueno, primero se especifica la tabla, ¿verdad? Y especificamos las columnas en las que vamos a meter los valores que especificamos posteriormente. En la segunda, damos por sentado que vamos a meter los valores de las columnas, pero nosotros tenemos en mente las columnas. No le estamos diciendo al motor de bases de datos en qué columnas las vamos a meter. Nosotros lo tenemos en nuestra cabecita con base al orden en el que los escribamos en la sentencia. Exacto. Y complemento algo. Con la segunda opción, donde dice insert into tabla values, tenemos que tener en cuenta que ahí tengo que insertar valores en todas las columnas. ¿Sí? En la primera ya escogería yo si son todas o algunas. ¿Listo? Entonces, de Listo, momento de vamos una. claro. Y como la mejor manera de aprender las cosas, no es la mejor, es la única, es haciéndolas, entonces vamos a ver ejemplos. Ejemplos de inserción de datos. Entonces vamos a seguir con el ejemplo de la tabla que se llama alumnos, que la tenemos en nuestra basecita de datos. Entonces aquí vemos el primer ejemplo que inserta valores en la tabla y vamos a insertar el código 1, 2, 3 en María. Entonces voy a utilizar las 2 sintaxis. ¿Sí? La primera me especifica cada una de las columnas. Si aquí fuera a insertar solamente el código 456 y le coloco, vamos a hacer el ejemplo.
¿Dónde está mi...? Pero muchachos. Tengo como 600.000 pantallas abiertas. Ustedes dirán, este está loco. Y vamos a ver, y sí. Ay, ay, ay. Aquí tengo hasta de Oracle abierta. Ah, vela aquí. Listo. Profe, ¿cuál es ese motor de base de datos? Este es MySQL. Cuando yo instalo el MariaDB, él por defecto me instala esta interfaz de gráficas que se llama Heidi SQL. Vale. Entonces, para que lo tengan en cuenta que también sirve. Entonces, yo voy a truncar la Listo. tabla. En este momento, si yo hago un select, tengo 2 registros, ¿cierto? Que los habíamos insertado en clases pasadas. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a truncar la tabla. Truncar la tabla es una sentencia de tipo DDL. ¿Qué hace? Él borra el contenido total de la tabla. ¿Sí? O vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacerlo con delete. Delete. ¿Cuál es la diferencia, profe, entre un truncate table y un drop table? El drop se lleva la estructura y los datos. Uy, se lleva las Ok. columnas también. Sí, se lleva Ah, jue madre, la vale. tabla, se lleva la clave primaria, se lleva los índices que estén asociados. ¿Sí? Vale. Entonces, eso es, el drop es una maravilla para hacer daños. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado cuando vayan a hacer drop porque siempre funciona. Y ningún analista se equivoca con eso. O sea, siempre funciona y funciona rapidísimo. O sea, y no hay control que valga. O sea, drop database, chao, lo echan. Ah, sí. Así es. Jue madre. Profe, Listo. profe, Te escucho. eso fue lo que le pasó la vez pasada que usted con una compañera suya hizo un drop ahí y borró un poco de datos. Exactamente, a mí no se me olvida, 17 de Profe, ¿y la diciembre. echaron de trabajo? No, muchachos, bueno. esto es una anécdota bien importante y bonita y ocurre mucho. Lo más lindo del ser humano es hacerle frente a las situaciones Sí. y ser responsables. Yo he tenido experiencias de varios tipos. Experiencias en las que el analista, no importa si es nuevo, si es personal de experiencia, hace una embarrada, ¿cierto? Una embarrada es un daño. Y usted va y dice, acaba de hacer este daño, la forma de solucionarlo puede ser esta, o no tengo en este momento ni idea cómo solucionarlo, pero fui yo. Eso se llama honestidad. Y tengan la plena seguridad que a ustedes no les va a pasar nada por eso. Yo he visto incontables casos de ese tipo, en los que la gente asume su responsabilidad y no pasa nada. Y hay anécdotas. Vea una historia muy bonita que está por ahí escrita en internet. Alguna vez un consultor nuevo de un banco, ¿cierto? Hizo una transacción y el banco perdió $7 millones, ¿cierto? Al presidente le llegaron con el cuento de que había pasado eso, que el mismo personaje, el consultor nuevo, había dicho que había sido él, que había sido un error, y le sugerían al dueño, o sea, al dueño del banco, echar a ese consultor. La respuesta del presidente del banco fue, yo no lo voy a echar. Entonces le decían, ¿por qué? Porque es que yo estoy seguro de que ese consultor nunca más va a volver a cometer ese error. Si yo contrato uno nuevo, posiblemente sí lo cometa. Además, tuvo la honestidad y puso el pecho frente a la situación. ¿Sí? Claro, profe. Eso es una anécdota. Mire que es importante. Yo he visto casos en los que hay gente que hace daños. Somos seres humanos y somos susceptibles al error. Cuando uno le hace frente a la situación, la gente te ayuda, la gente es tolerante. Caso contrario, cuando se niegan. Yo también tuve un caso de un personaje que, teniendo la base de datos con auditoría, la auditoría implica de que todo lo que se haga en la base de datos, se sabe qué usuario fue, desde qué máquina fue, con qué usuario de red fue, ¿sí? O sea, se guarda mucha información sobre cada transacción que se ejecute. Alguna vez hicieron un daño, yo tenía la base de datos auditada, el personaje que cometió el daño se negó rotundamente. Al último le mostré las evidencias y me dijo, no, fue que yo presté mi usuario. Y de acuerdo a las políticas de seguridad de todas las grandes empresas, es más grave prestar el usuario que usted hacer el daño. Total. Pues Entonces, claro, profe. peor todavía, a ese personaje obviamente sí lo despidieron. Y las cartas de recomendación obviamente no son las mejores.
¿Sí? Claro. Listo, muchachos. Entonces, ese paréntesis es importante para que aprendamos no solo de tecnología, sino también de valores. ¿Sí? Valores fundamentados en la experiencia. Claro que sí, profe. Bueno, muchachos. Entonces, aquí hay algo muy importante. Yo voy a borrar los datos de esta tabla, voy a utilizar una sentencia de tipo DML que la vamos a ver ahorita más adelantico y van a detectar algo muy importante. El delete es una sentencia que busca registros y los borra completamente. ¿Sí? Busca los registros que cumplan con una condición. Si yo no coloco condición, ¿qué hace el motor? Borra todos los datos de la tabla. Entonces, delete from alumnos. Miren, muchachos, ¿qué hace el motor aquí? Es como si yo estuviera haciendo... Voy a hacer esto primero. Select asterisco from alumnos. ¿Sí o no? Si yo ejecuto esto, el motor va, busca los datos que hay en la tabla y los muestra completamente. Si yo ejecuto esta, él va a buscarlos, pero no los muestra, sino que los borra. Si yo coloco una condición, where code sea igual a ¿qué? 1. ¿Qué pasa? Borra Marian. Borra Marian. Listo. Aquí hay un pero. Enseguida les digo cuál es el pero. Él nos va a mostrar un error. Listo. Recuerdan que nosotros ya teníamos un modelito construido con integridad referencial. ¿Sí o no? ¿Sí de acuerdan? Tenemos la tabla de alumnos y la de notas. La tabla de notas depende de la de alumnos. Si yo intento borrar datos aquí que tengan dependencia en notas, él me va a decir, hey, no puedo borrar ahí porque tenés una dependencia en la tabla de notas. Pero enseguida yo hago una trampita para que podamos seguir con el ejercicio. Entonces, voy a intentar borrar aquí. Mire lo que me sale aquí. Tengo una preguntita. Yo puedo borrar o actualizar porque existe una clave foránea que se llama FK Notas. ¿Sí? Es porque aquí en alumnos, vamos a ver qué hay en alumnos que tenga dependencia con esto. Perdón, en notas. ¿Qué pregunta ibas a hacer? Ah, sí. Pero ¿acaso esas dependencias, esas relaciones de dependencia no son a nivel de esquemático? No se supone que si uno hace un cambio en el esquema no tiene nada que ver con los registros y así sucesivamente. Acuerda que estamos hablando de tablas. El esquema es el de estudiantes y aquí estamos hablando de la tabla de notas y alumnos. Estas dos tablas están relacionadas. Para yo poder borrar datos de alumnos, si existen en notas, tengo que borrar primero aquí, en notas. ¿Listo? Ah, Mire que aquí ok, existe ok. un ID de alumno que depende de un dato ¿en dónde? En alumnos. Mire. Aquí está el dato de 1, el código 1, que es Marian. Si yo no borro este dato de acá, no me va a dejar borrar en alumnos. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántos registros hay en notas? 1. 1. Listo, si hubieran más, yo voy a hacer este. Delete from notas. Oye, Where dice básicamente, code sea igual a ID de alumno sea igual a 1. ¿Qué pasa ahí? se borra el registro que hay. El Exacto. único que hay. Si tuviera 10 registros, pero solo uno cumple con esta condición, él encuentra el que cumpla con esta condición y se lo lleva, ¿cierto? Lo borra. Sí. El delete hace lo mismo que un select, solo que el select lo muestra y el delete lo encuentra y lo borra. ¿Sí? Exacto. Listo, entonces vamos a borrar este.
perdón, ID de alumno. Tiene doble A. Eso es una maravilla. Listo. Ahí ya lo borró, ¿cierto? Ahora vamos a borrar este. ¿Cierto? A ver qué datos tiene. Ya solamente quedó Kevin, ¿cierto? Ahora supongamos, vamos a suponer que esta tabla de alumnos no tiene este solo registro, sino que tiene 1000 registros, ¿sí? Y nos piden borrar todos los registros. ¿Qué harían ustedes? ¿Sí se acuerdan de la álgebra relacional? Sí, Si nos piden borrar, le quitamos el where. Cuando yo hago esto, le quito la condición, ¿qué hace él? Él simplemente va y borra todo lo que haya en la tabla. ¿Sí? Miren esto. Vale. De hecho, mira que esta herramientica es muy buena porque te dice, hey, pilas que va a ejecutar una sentencia sin condición. La condición es el where, ¿listo? ¿Desea seguir? Entonces uno le dice, sí, hágale, mijo. Entonces uno sigue. Cuando volvemos a hacer la consulta, oh sorpresa, ya aquí está la estructura, pero ya no tiene datos. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta el momento, muchachos? Entonces volvámonos aquí al ejemplo. Vamos a insertar, perdón, vamos a insertar en esta tabla estos valores. ¿Sí? Entonces, miren, insert into table. Esta es la sintaxis, perdón, me equivoqué aquí de donde copié. Es aquí. Entonces, la insert into el nombre de la tabla. ¿Cuál es el nombre de la tabla? Alumno, ¿cierto? Alumnos. Aquí estoy especificándole los campos que voy a utilizar para insertar. ¿Sí? Sí. Y luego ejecuto. ¿Sí? ¿Qué error tengo yo aquí? Un corchete, Profe, hay un profe. corchete al lado de Baluz. Muy bien. Qué bien, muchachos. Eso es lo que me gusta cuando estamos atentos. Listo. María. No era eso. Sí No, era, no, sí sí era, era eso. pero... Ese era uno de los errores. Ajá. Es el tipo de comillitas. En el PowerPoint me lo generó de otra manera. Ahora sí. Ahora sí inserto el valor. Vamos a hacerle un select con una ver. Select asterisco from alumnos. Listo. Listo. Ahí ya tenemos 1, 2, 3 y a María. ¿De acuerdo? Vamos a dejar este por aquí abajito para utilizarlo más adelante. Ahora vamos a hacer la inserción, pero sin utilizar el nombre de las columnas. ¿Sí? Vamos a hacer esta inserción. Acuérdate que estas comillitas no son las correctas. Normalmente estas comillitas son las que están junto al signo de interrogación, ¿de acuerdo? O con el signo de interrogación. Bueno, entonces aquí insertamos y ya aparece... Entonces, profe, disculpe, qué pena, para corroborar, entonces las columnas que no son correctas son las comillas simples, ¿cierto? ¿O son las que sí son correctas? Sí, son correctas las son las comillas simples. simples. Sí. Listo, Lo de que pasa es que una. en el PowerPoint me la colocó fue como si fuera como una tilde. Vale, vale. Listo. Listo, profe. Entonces aquí ya, mire, ya hicimos los dos ejemplos, uno utilizando esta sintaxis, ¿cierto? Donde le indicamos cuáles eran las columnas y otra utilizando esta sintaxis donde no aparece esto, esta partecita. ¿Sí ven? Ahora, vamos a ir más adelante. Voy a adicionarle una columna a esta tabla. Alumnos, add column. Una columna que llame correo. ¿Listo? Va a ser varchar de 20. ¿Listo? Listo. Vamos a hacerle un select a la tabla. From alumnos.
Ya ven que aparece aquí el correo y que puede ser nulo, ¿sí? Ahora, Sí, señor. voy a hacer otro ejemplo de inserción, que va a ser el siguiente. Vamos a hacer este y vamos a insertar aquí otro valor. Colocamos aquí José. José. Pues. José, y aquí va a ser 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Será que esto Ok. me deja insertar valores? ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que sí porque el campo Sí. puede ser nulo. El campo de El campo de correo. correo, ajá. Vamos a ver. Entonces hacemos la prueba. Probando es que se aprende, ¿cierto? A ver, de una. Hagamos la prueba. ¿Qué pasó? Igual es un campo, entonces tiene que ser. Ah, profe, venga. Entonces, miren, lo que decía Lo que María, pasa es que en esta línea, cuando lo vamos a insertar así, es porque todos los campos insertados no van a estar nulos. Por lo tanto, debería seleccionar, colocarse la de los campos y ahora sí se dejaría pues en blanco. Mejor dicho, pues ¿cómo se dice? El comando que muestra los campos, que lo especifica. listo. Entonces, miren, cuando utilizamos esta sentencia, ¿cierto? Esta sintaxis, tenemos que utilizar valores para todos los campos. Entonces, esta sería una solución, coma, null. Listo. Y él me le involucraría ahí en ese campo el valor de nulo. Otra sería colocarle un correo acá, ¿cierto? Sería jose@gmail.com. Entonces, esas dos alternativas. Sí es claro. O sea, cuando utilizo esta sintaxis, muchachos, que no tiene aquí las columnas, yo tengo que colocar valores correspondientes por cada una de las columnas que existan en la tabla. ¿De acuerdo? Ya sea un nulo, porque en este caso lo permite, o ya sea un valor correspondiente a lo que va a contener la columna. ¿Sí es claro? ¿O no? Listo, sí. Sí, señor. Si no hacemos Sí, eso, señor. se nos va a generar un error, ¿sí? Ya lo vimos, ya lo percibimos. ¿Cierto? Entonces vamos a suponer que es este. Entonces, mire, aquí ya hay un valor. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar esta sintaxis. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me dice? Falta una comilla. Una comillita, profe, ya muy bien, muy bien. Excelente. Listo, ahora se insertó. Ahora vamos a hacer el select asterisco from alumnos. ¿Sí? Vamos a ver qué haya insertado. ¿Sí ven? Ya aparece el 345, José, y el correo. Ahora, vamos a utilizar otro ejemplo, pero utilizando esta sintaxis. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto. Alumnos, código y nombre, values, va a ser el 456. Un nombre. Kevin. Andrés. No, Kevin. Listo. Ah, bueno, sí, Kevin también, me gusta. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Este valor me lo dejará insertar? Sí, profe. O sea, esta sentencia me ejecutará bien. Ah, ¿O no? ese claro que sí, Sí. profe, le ha puesto lo que quiera. Listo. Vamos a Sí, probarla, ¿sí o no? Uy, sí ¿Dónde, funcionó. profe? Funcionó perfectamente. Miren que a diferencia del anterior, como yo a esta sí le coloqué los nombres de las columnas, y como la última columna tiene la condición de que puede ser nula, sí me deja insertarlo. ¿Sí ven? Vamos a hacerle el select. Alumnos. ¿Sí vieron la diferencia, muchachos? Claro. Bueno, Ujú. entonces mire que aquí sí me dejó insertar a Kevin, y como este valor me lo permitía nulo, entonces lo dejó insertar en nulo. ¿Sí? Así es. Bueno, Bien. ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer este. Código y correo.
código y correo. Y vamos a insertar aquí el 567 y aquí vamos a insertar a Andrés. Perdón, tiene que ser un correo, ¿cierto? Bueno, Andrés, Sí, señor. Sí. @gmail.com. Listo. Ahora, pregunta, ¿este me lo dejará insertar? Nunca. ¿Por qué? Porque al nosotros estar especificando después del nombre de la tabla las columnas en las que vamos a realizar la inserción, asimismo tenemos que hacer que los valores que vamos a insertar en la tabla concuerden respecto a las columnas que se especificaron. Pero si ahí está con Profe, correo. Profe, yo digo profe, ahí que está no especificado. Ahí porque es sí, ahí not sí. null, ese Esa, campo de nombre. Ah, esa ay, es la respuesta. eso. No había leído. Qué pena ahí. Esa es la respuesta. Entonces intentemos insertarlo, vea. Entonces, mire, aquí No, nunca. lo saca, que lo que dijo Mariana es cierto, vea. El campo nombre no puede ser un valor por defecto, o sea, nulo, ¿cierto? Entonces, como Sí, es de señor. tipo no nulo, el motor de base de datos obliga a que metamos algo, ¿sí? Ahora, si yo hago esto, muchachos, nombre, coma, correo, y aquí voy a hacer esto. ¿Qué pasa? Sí lo permite porque el espacio también es un carácter. Vamos a ver, probemos. Oh, vale. Excelente. Compañero Ladino. Sí. Muchachos, lo que acaba de mencionar Ladino es fundamental. Un espacio en blanco no es igual a nulo, ¿sí? Nulo nulo es ausencia de bytes, ¿cierto? Espacio en blanco es un carácter, ¿sí? Entonces mire que aquí sí nos dejó, aunque a la simple vista del ser humano parece como si fueran iguales, mire. Estos motorcitos nos dicen que este es nulo, pero este sí está en blanco. ¿Sí ven la diferencia? Sí. Bueno, muchachos. Entonces, hasta aquí hay claridad en los conceptos de la inserción. ¿Vamos bien? Sí. Una pregunta. Profe, excelente, como viento en popa. Bueno, entonces yo creo que ya estamos en capacidad de insertar datos de diferentes maneras, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, lo importante es que comencemos a practicar a partir de finalizar esta clase, ya sea mañana, sin necesidad de que yo les coloque algo. Hagan ustedes sus inserciones, sus dañitos por ahí. Borren los datos de la tabla. ¿Listo? Listo, profe. Lo que sí me gustaría, profe, es si me puede regalar rápidamente la sentencia SQL que usted realizó para añadirle una columna a la tabla, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Eso es una sentencia de tipo DDL, ¿cierto? Cada Sí, que uno señor, va a definición de datos. adicionar o Ahí está quitar, por el chat. bueno, vamos a hacerlo aquí, alter table, Eso. alumnos, add column, nombre de la columna y el tipo. Ya la tipo. Ah, listo. Excelente. Igual Sí, ya se vale. puede pasar al chat. Pero yo la paso al chat para que no se les pierda. Sí. Yo ya la Igual pasé, ese profe. también si la algo. pasó. Ya Bueno. te la pasaron. Bueno, listo. Compártesela Sí. al grupo, por favor. Ahí sí, señor. Jessie la puso. Así Listo. es. Gracias Ahí por está para la todos. frase y, profe, gracias también por la explicación. Bueno. Listo, muchachos. Bueno. Entonces, hasta aquí en la inserción vamos bien. Ya sabemos que hay dos maneras para hacer inserción de datos. Vimos unas condiciones especiales y vemos unos elementos que permiten minimizar los errores al momento de construir y ejecutar la sentencia, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un breve repaso por aquí. Desde acá. Por aquí vimos la tabla vacía. Por aquí vimos esos elementos que son importantes tener en cuenta. O sea, los tipos de datos de cada columna. Lo que se va a insertar en cada columna tiene que tener un correspondiente tipo con ese dominio donde vamos a trabajar. La longitud, deberíamos de hacer un ejemplo y verá que él no nos permite adicionar o insertar un dato sobre una columna que tenga una longitud específica con un carácter de más. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Ya vimos las restricciones. O sea, si hay un campo de tipo not null y yo intento insertarle un nulo, él dice, hey, ojo, usted no me puede insertar ahí un nulo porque ese campo es de tipo not nulo. Entonces me obliga. Y el orden también ya lo vimos. O sea, tiene que existir un orden en las columnas que yo voy a insertar
versus los valores que voy a insertar en cada una de las columnas. ¿Sí? También vimos que hay dos ejemplos para insertar datos. Uno en donde se especifica el nombre de las columnas sobre las cuales voy a actuar, sobre las cuales voy a insertar datos, y otra en la que no se especifica esa parte. La diferencia es que si hay una tabla que tiene muchas columnas, yo puedo aquí especificarle las columnas sobre las cuales voy a insertar datos, ¿cierto? Y eso me lo va a permitir siempre y cuando no existan restricciones sobre las columnas que voy a obviar. Vale. Y esta es simple y llanamente una que me obliga a que los valores que yo coloque acá tienen que tener su correspondiente valor en cada una de las columnas de la tabla. O sea, si la tabla tiene 3 columnas y yo utilizo aquí 2 valores, él no me lo va a permitir. Si yo aquí utilizo 3 valores y la tabla tiene los 3 valores correspondientes en sus columnas, entonces ahí sí me va a dejar, incluyendo el null. ¿Sí vieron ya cómo se inserta un nulo? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Seguros. Yo no lo Así es, alcanzaba- escribiendo no. la palabra null. Ah, exacto. Entonces vamos a ver aquí 6, 7, 8 y ¿qué otro nombre? Quinto. Para que esto no falle, vamos a hacer el ejemplo. Para que esto no falle, ¿qué nos falta? Comilla. Eso. Bueno. Esta comilla, esta comilla. Falta Así un funciona. campo. Y Falta un, el falta un coma, valor. entre comillas, null. Exacto, falta no, otro como null, valor, me parece. ¿cierto? Vamos a colocarlo aquí en null. ¿Esto generará error o será efectiva la ejecución? Efectiva, profe. ¿Por qué? Pues porque ya está el valor del código, el nombre y la tabla de correo, mejor dicho, la columna de correo puede ser El nula. campo de correo. Exacto, sí. El Y, campo de y si correo lo, y si puede lo ser hago así null. como está. Malo, se repite la clave La primaria. clave primaria, sí, se Exacto. De la repite. llavecita, muy bien. Excelente, muchachos. Ese tipo de análisis es el que yo quiero y me gusta que ustedes hagan antes de ejecutar cualquier sentencia de tipo DML. Que miren todas esas condiciones. Mira que esto los libros no lo enseñan, ni muchos cursos. Aquí sí lo estamos viendo. Vamos a ver este que es, ¿qué es? 6, 7 y 8. ¿Es así? Bueno, entonces vamos a insertar este valor también. ¿Sí? Excelente, aquí quedó quinto. No tiene correo. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, hasta aquí es claro lo que hemos visto en todas las operaciones de inserción. Es lo básico, ya les he dicho, muchachos, para aprender a hacer las cosas, como se dice en la jerga colombiana, hay que cacharrear. Y cacharrear es meterse a hacer cositas. Sí. Entonces, yo sé que ustedes Sí, ya han profe. cacharreado, pero van a seguir haciéndolo. Bueno. Ahora, vamos a ver la sentencia de actualización. Ustedes Profe en Henry, alguna vengo una ocasión... preguntita. Sí, claro. El MySQL Workbench y el Heidi SQL, ¿usted para qué tareas, para qué tipo de tareas lo recomienda? Digamos, pues, por ejemplo, que con uno usted... Es una interfaz. Es una interfaz gráfica, los dos son muy similares. De hecho, les voy a ser honestos, muchachos. Yo había utilizado el MySQL Workbench porque yo he utilizado mucho MySQL, ¿cierto? Y es una herramienta que es propia de Oracle también y que es la que provee Oracle para hacer la administración y gestión de las bases de datos MySQL. Cuando yo me encontré con la instalación de MariaDB e hice la instalación que ustedes mismos hicieron también, algún día abrí por acá, ¿sí? Y vi aquí arriba, es que HeidiDB, yo cuando instalé eso. Entonces me acordé que había instalado MariaDB. Entonces la ejecuté, configuré la conexión y, oh sorpresa, estaban las tablitas que habíamos creado nosotros por la interfase monocromática, por la línea de comandos. Y yo, es que esta es una interfase que viene con el componente del MariaDB. O sea, muchachos, en este momento, para mí es indiferente utilizar el MySQL Workbench o el HeidiDB. Esto es un puente de comunicación
entre el usuario y la base de datos. ¿Qué hace esto? Facilita un Exacto. poquito la comunicación con la base de datos. Vean que es un poquito más fácil que la primera interfase que vimos, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Que era por línea de comandos y que si uno se equivocaba era volver a escribir todo por allá. O sea, yo no podía hacer esto que he hecho aquí, que es borrar y volver a escribir, tener aquí varias líneas de código, sino que eso era una a una. Entonces, ¿qué he visto yo de ventajas de HeyDD con respecto a MySQL Workbench? Que el consumo de recursos de hardware es más leve. O sea, consume menos memoria, consume menos CPU. Puede que la otra tenga ventajas comparativas con respecto a esta. Por ejemplo, la otra tiene esa parte de monitoreo del sistema, esta no la tiene. O sea, esta es un poquito más liviana. Para lo que estamos haciendo, es totalmente válida y pertinente. ¿Sí? Ok, profe. Bueno, listo. Entonces sigamos con la sentencia de update. ¿Alguna vez ustedes me habían dicho, profe, ¿cómo hacemos para cambiar solamente el valor de una celdita? Sí, soy claro cuando hablo de celdita. Por ejemplo, aquí, que María, el código 123 no sea María, sino que sea Jackson, por ejemplo. Que el código 234 no sea Henry, sino que sea Angélica. Entonces sería cambiar solo el valor del cruce entre una fila y una columna o de varios valores, ¿cierto? Entonces, eso es todo posible mediante la sentencia de update. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el update? Él detecta la columna de la tabla que se va a actualizar y le cambia el valor por el que yo le indique. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? La sintaxis es esta. Update, el nombre de la tabla, set, aquí le voy a indicar la columna o el grupo de columnas sobre las cuales yo voy a interactuar y el valor que yo voy a colocarle. Y la condición, aquí mire que la condición aparece como opcional, aparece entre estas dos llavecitas. ¿Qué pasa si yo no coloco condición en una sentencia de update? ¿Qué creen ustedes que sucede? Actualiza todo, ¿no? Exactamente, actualiza todo el dominio de la columna. Muchachos, Madre. me ha ocurrido y les voy a contar una experiencia. De pronto a algunos no les tocó una empresa que se llamaba más bien Orbitel, que ahora es Tigo. Me suena, ajá. Orbitel era una empresa de telecomunicaciones. Antes, al principio en Colombia, solamente había una empresa de telefonía que era Telecom, que aún existe. Después, el gobierno licitó y entraron dos competencias. Una que se llamaba 007 Mundo y otra que se llamaba Orbitel. 007 Mundo del Valle y Orbitel de acá de Antioquia. Nosotros tuvimos la posibilidad en algún momento de administrar las bases de datos de Orbitel. Todas las bases de datos de cualquier empresa telefónica son gigantescas, muchachos, porque por cada llamada que se haga, se generan registros de manera exponencial. Ejemplo, ustedes tienen un plan en el celular, ¿cierto? Un plan que dice, bueno, el plan suyo es de 200 minutos al mes, vale 40.000, y si llama y tiene como 5 elegidos, ¿sí? Entonces, cada que ustedes hacen una marcación, en la base de datos se tiene que registrar. Llamaste a un elegido, entonces el valor del minuto es 0, ¿cierto? Si llamaste entre esta hora y esta hora, entonces se te hace menos costoso. O sea, hay una cantidad de condiciones que van volviendo la base de datos mucho más grandes porque se tienen que ir llenando una serie de datos para que cumpla con una serie de condiciones de cada producto. ¿Sí? ¿Qué sucedió en ese entonces en Orbitel? Orbitel era una empresa de telefonía que estaba asociada con EPM y EPM era quien le genera la facturación. En algún momento a algún chico de la tabla de facturas se le fue un update, ¿cierto? El update era solamente para unos 10 clientes y a él se le olvidó colocarle la condición. ¿Sí saben qué pasó? Profe, falta de Heidi. Resulta que el valor de la factura para todos los clientes de Orbitel se fue igual. No importaba si era empresa o si era una persona natural.
Entonces, él, por ejemplo, le colocó un update al valor de la factura de 1.000 pesos. ¿Sí? Y obviamente hay una empresa que paga millones, hay un ejecutivo, un presidente de una compañía que paga millones. Entonces, se fue toda la facturación como 1.000 pesos. ¿Qué Caramba. pasó? Orbitel perdió tuvo un costo de oportunidad alto porque tocó devolver y restaurar toda la base de datos por el tema de integridad referencial. ¿Sí vieron el ejemplito que hice ahora cuando intenté borrar alumnos? Que había una tabla claro. de pendientes notas y me dijo, no puedes borrar alumnos porque hay datos ya en notas que tienen dependencia de alumnos. Entonces hubo que recuperar toda la base de datos solamente por ese incidente. No se pudo Terrible, facturar profe. ese mes, hubo que mandarle comunicado a todos los clientes diciéndole que ese mes no se les iba a facturar, que podían pagar al siguiente. Entonces, mire, el flujo de caja en una empresa de ese tipo es importantísimo. Un error humano, solamente por no colocar esta bobadita, mire todas las implicaciones que tuvo en el flujo de caja de esa empresa. Sí, o sea, fueron millones o miles de millones de pesos perdidos, ¿sí? Por un error humano. Entonces, como les he dicho, muchachos, siempre ante la duda existe, revisen, 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 ¿sí? Antes de ejecutar. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando estamos en ambientes productivos. Es preferible que les digan a ustedes demorados y no tontos con iniciativa. ¿De acuerdo? Profe, yo le tengo una pregunta. Y claro, Más o menos, ¿cuánto puede costar una base de datos de un sistema de gestión de información de una empresa? O sea, que uno ponga la cédula y le traiga todos los datos de esa persona, el puesto que tiene, o sea, todos los datos. todo eso depende, Marian, porque puedes construir un sistema basado todo en código abierto, que es lo menos costoso. Eso que tú me mencionas, también lo hace SAP, SAP. Y SAP vale, dependiendo de la infraestructura sobre la que se monta, porque es que hay muchas variables que inciden en el precio, puede valer 50, 100 millones de dólares. ¿Sí? Sí. Entonces, todo depende de. Qué bueno que ustedes, no sé si en la ingeniería del software le están enseñando también el análisis de costos de un sistema de información. Todavía no nos lo han enseñado, profe. En un semestre es muy difícil a veces. De pronto, cuando estén desarrollando el proyecto de grado, sí es importante que su asesor les explique cómo hacer ese tipo de análisis. Vale. Porque, ¿qué es lo que se le vende a un gerente en una empresa o a un presidente? Esa pregunta que me acabas de hacer, Marian, es fundamental. Usted le puede decir, vea, actualmente como usted trabaja, se gasta tanto. Y si monta este sistema que le vale tanto, se va a ahorrar tanto. Entonces, ese análisis de costos es fundamental. ¿Sí? Pero tiene muchas variables, como les digo. Por ejemplo, Oracle. Si usted tiene una máquina con un procesador, usted puede montar una base de datos comunitaria, casi que libre. No de código libre, sino de costo de licenciamiento cero. Si tiene dos procesadores, tiene que montar Standard Edition. Entonces, esa vale $11,500 la licencia. Si tiene 4 procesadores, ya tiene que montar Enterprise Edition. Entonces, esa vale $21,000 la licencia. Y tiene que pagar adicionalmente el 20% adicional por soporte. Entonces, vayan a ir sumando. Si tiene 8 procesadores, entonces ya te cobran por cada core. Entonces, no es en la mayoría de los casos no es sencillo costear un sistema de información. Y ahí estamos mencionando solamente una partecita. Uno tendría que llegar inclusive a costear las personas que le hacen soporte a la aplicación. O sea, si usted va a tener un DBA, ¿cuánto le vale al mes? Si va a tener un administrador del sistema operativo, ¿cuánto le vale al mes? Si va a tener un administrador del servidor de aplicaciones, ¿cuánto le vale al mes? Y empiece a sumar. Entonces, eso todo varía para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo, profe. Bueno, muchachos. Entonces, de igual manera, ya vimos aquí la sintaxis, entonces es el update, el nombre de la tabla,
set la columna o columnas sobre las cuales se va a cambiar los valores o los datos de esa columna, y la condición. Si no coloco condición, ya saben que se va sobre todo el dominio y actualiza toda la tabla. Enseguida vamos a hacer ejemplos. Entonces, aquí hay unas condiciones especiales también para la actualización de datos, que son muy similares a los que tiene la operación de inserción. Si yo voy a actualizar un campo de tipo numérico, ¿qué valor le tengo que actualizar? Un número, ¿cierto? Yo no Claro. podría meterle ahí una letra o una arroba o una virgulilla o un signo Profe, menos. una pregunta. Sí. ¿Se le puede meter un carácter de tipo char? Pues no sé, me resulta la duda indefinidamente porque en Java a las variables de tipo char, si le sumamos 1, pues se le suma el valor de la variable. ¿Se puede meter No. Las bases, No, vale, de datos, listo. las bases de datos son muy estrictas en ese sentido. Entonces, vean Ok, que excelente. vamos a hacer un ejemplo. Ya vimos, Vale, súper, profe. listo, los tipos de datos, la longitud, igual que en la de insert, las restricciones, el orden. ¿Y qué pasa si no coloco la condición? Lo hacen todo. Lo despiden, Exacto, profe. se va Lo sobre despiden. todo el dominio de la columna, ¿cierto? Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. ¿Sí? Ya tenemos un código que es el 123. Sí, que es María. Entonces vamos a hacer este cambiecito. Le vamos a decir que no sea María, sino que sea ¿quién? Jackson. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a actualizar la tabla de alumnos, que es sobre la cual estamos trabajando. Le vamos a decir que trabaje sobre el campo de nombre y que coloque Jackson en ese campo, pero solamente a quienes me cumplan con esta condición. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a actualizar aquí? ¿Qué cambio se va a hacer, muchachos, ahí a ojo de buey? Que allí donde dice el nombre de María, va a cambiar el nombre y le va a poner Jackson. Excelente, eso va a pasar ahí. ¿Esta sentencia me generará algún error en este momento? Ya con la experiencia que ustedes tienen. No debería. No genera No error. debería. No. Vamos a ver. Ah, no pasó nada. Ahora vamos a hacer el select asterisco from alumnos. Y efectivamente, ya el código 123 no es María, sino que es ¿quién? Jackson. Sí, señor. Claro. Excelente. Entonces ya hicimos nuestra primera actualización, ¿sí ven? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a cometer un error a propósito. ¿Sí? Vamos a hacer este update, pero vamos a decirle que el correo sea igual a... ¿Qué le colocamos a esto? nanay@hotmail.com. Listo. Pero aquí no voy a colocarle condición. ¿Qué pasa ahí, muchachos? Profe, toda la columna de correo se va a colocar con ese correo. Exacto. Todo el dominio de la columna correo va a quedar con ese correo, ¿cierto? Vamos a hacer la prueba. Aquí podemos hacer daños. Mire que esta herramientica siempre nos advierte, hey, pilas que de pronto vas a hacer un daño. No le estás colocando el where y aquí dice, su query contiene un update o un delete sin una cláusula de where. Por favor, confirme que usted sabe qué está haciendo, ¿cierto? Entonces yo le digo, sí, yo estoy seguro de que voy a hacer un daño. Ya lo hice. Vamos a ver qué pasó. Pasó lo siguiente. Miren lo que pasó aquí. Quedó todo el dominio de la columna con el mismo correo. Supongamos que estamos en una empresa y que esta es la columna de salario. Y a mí se me fue por equivocación que el salario de todos es 100 pesos. Cuando resulta que todo el mundo ganaba 4 millones. Entonces, cuando les llega la quincena, ya les llega a ustedes nada más 50 pesos. 50. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ustedes van y hacen el reclamo. Ay, ¿qué pasó? Ah, es que este muchacho se le olvidó aquí colocarle la condición que 50 pesos solamente se iba a ganar Kevin. ¿Cierto? Entonces... No, ¿cómo así, hombre, profe? Es broma. Entonces, Vale, vale.
Ahí lo importante, muchachos, es que ustedes entiendan el valor de la manipulación de los datos. Aquí estamos manipulando datos y para las empresas eso es fundamental. Un error solo en un registro puede causar un siniestro grande. ¿Sí? Entonces, Profe, se me ocurrió otra pregunta, disculpen. sí, claro. ¿Cuánto más o menos se gana una persona que trabaje en bases de datos? A ver. Si es administrador, nosotros, por ejemplo, tenemos categorizados niveles 1, que son recién egresados y empiezan sus labores de operación sobre bases de datos. Tienen un conocimiento muy similar al que yo les estoy impartiendo acá y el salario normalmente está entre 1,5 millones y 2,5. Ese es el nivel 1. Nivel 2 está entre 2,5 y 4 y nivel 3 de ahí para arriba. Es nivel 3, me imagino, ¿no? Pues sí. Y el profe está A nivel como 6. Un nivel 6, ahí ojalá. Sí, pero hay personas que ganan muchísimo dinero en esto. De hecho, yo les podría decir que como en esto también se cumplen las leyes de la economía, la ley de la oferta y la demanda, es más fácil conseguir un analista de desarrollo de software que un administrador de base de datos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hay ¿En serio? escasez de un producto, ¿qué pasa? Se valoriza. Se encarece, Ajá. se valoriza. Entonces, para que lo tengan en cuenta. No les estoy diciendo que se vuelvan de edad. Lo que uno debe hacer siempre es lo que más les guste. ¿Sí? Total. Obviamente también hay gente de desarrollo senior que se gana lo que ustedes quieran. Ahorita la tendencia es todo para la nube y todo el que sepa administrar plataforma de nube y tenga certificación está ganando muchísimo dinero. Tengo un compañero que está al nivel mío en bases de datos, le dio la goma por empezar a estudiar AWS, se certificó. Amazon Web Services. Pasó de ganarse más o menos 8 millones a 16 millones. Entonces muchas veces sí vale la pena hacer Bueno. eso. Muchachos, Eso como que sí da plata, ¿no? Sí, claro, sí da. Sí da. Está bastante. Entonces imagínense lo que se ganarán las empresas que soportan toda esa tecnología. Amazon, Oracle, IBM, Google. ¿Cuál será el nivel de facturación al Claro. año para poder albergar y sostener analistas que le soporten esas plataformas? ¿Cierto? Total, profe. Bueno. Hasta el momento vamos bien, muchachos. ¿Sí? Hemos entendido ya lo que es el insert de buena manera y el update de buena manera. ¿De acuerdo? Vamos a hacer más ejemplos con update. Entonces, volvemos a copiarnos esta cosita. Vámonos para acá. Entonces, voy a agregar otra columna, mejor dicho. Como este campo es numérico, aunque no tenga sentido, voy a colocarle ejercicios y ustedes me van a ayudar a resolver la problemática que yo les establezca. Entonces, lo que requiero, muchachos, es que cambien el correo a todos los alumnos cuyo código sea menor a 200 y le vamos a colocar jackson@gmail.com. ¿Sí entendieron el enunciado? ¿O lo repito? Alguien que me lo dicte entonces. Kevin. Cambiemos el correo por Jackson. Entonces, ¿qué coloco aquí? Correo. Correo. ¿Igual a qué? Jackson@gmail.com. Sí. Muchachos, aquí algo importante. Cuando yo ingreso en minúsculas o mayúsculas, él me respeta eso. Sí, yo creo que ya lo han percibido, ¿cierto? Yo aquí voy a insertar en mayúsculas. Es case sensitive. Exacto. ¿Y aquí qué condición le vamos a colocar?
Me faltó una A ahí en el nombre mío. ¿Cómo es? Menor a 200. Sí, Es la condición. sí. Menor a 200. ¿Esto funcionará? Sí, no, ¿por qué? Profe, eso no funciona porque... Ah, para decir que la condición es que sea menor a 200 el código, Sí. pues al decir que es Pues menor sí, que profe. 200, no toma el valor de 200, no lo incluye. Entonces O sea, tendría que ser ¿funciona o no 1, pero funciona? no Mejor puede dicho, ser 200. muéstrenme ustedes el No funciona registro porque es 200. seguro. No, por eso Sí no es. Yo funciona, sí digo que funciona. sí funciona. Sí Este funciona. Se número lo es menor que Yo digo que no. 200. Sí. Sí, ¿Menor? sí. Ah, sí, 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 sí. Yo pensé que Este estaban es buscando menor que acá abajo. 200. No. Este, No. No. este. Solo se lo No, autoriza al no, 1, 2, no. 3. Exacto, muy bien. Solamente el Entonces, primero. ¿funciona o no funciona, muchachos? Sí funciona, profe. Ah, sí. Ah, bueno. Entonces vamos a ver. Ya acabamos de ejecutar la sentencia y al parecer funcionó de manera adecuada. Vamos a hacer la consulta. Ah, no, pues, ¿cómo le voy a ver si yo no vivo allá? Oiga, pues, En la Ya charla. voy para allá. ya van para allá. ¿A dónde Entonces, va? efectivamente, Aquí la espero. efectivamente se hizo la modificación de ese valor que cumplió con esa condición. ¿Sí ven? Efectivamente. Listo, vamos a cambiar el nombre de las personas cuyo código sea mayor que 500 y menor que 600. Y le vamos a colocar otro, así como funciona. Entonces ustedes me dictan la sentencia. Ya, está ¿A fácil. ponerle otro qué? Donde vamos a actualizar el nombre de las personas cuyo código sea mayor que 500 y menor que 600. Y vamos a colocarle otro, literal. Ok, no funciona. ¿Por qué? Ah, Porque profe, el vea, código no es por el tipo de datos. Nosotros vamos a editar la sentencia, Jackson. Dícteme la sentencia. ahí donde dice Jackson, pues le pone el otro. Así. Y en código, pues pone, ¿desde qué número es que es? ¿Desde 500 a 600? Que sea mayor Ok, que ok. 500 y menor que 600. Código mayor que 500 and code menor que 600. Eso, muy bien. ¿Usted sabe? Code menor que 600. Así. Efectivamente. ¿Sí funcionará, muchachos? Yo creería que sí. Listo, vamos a probar. Entonces, ejecutamos la sentencia. Al parecer, funcionó correctamente, ¿cierto? Ahora vamos a hacer ¿qué? Pero El select. Select asterisco from alumnos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Funcionó no hay perfectamente. ninguno. ¿Cómo que no? Vea. ¿Cómo que no? Ahí está Sí, sí, otro. sí. Ahí el que está. Pero con otro. Claro, ¿Quiénes cumplían efectivamente. con esa condición? Solamente este, mayor que 500 y menor que 600. Solamente este. ¿Listo? Exacto. Pues mire, ya hemos hecho updates que se van por todo el dominio de la columna. Hemos hecho updates con condiciones. ¿Sí? Entonces, yo creo que ya estamos medianamente preparados para ejecutar operaciones de actualización. Muchachos, necesito que me inserten otro registro ahí, que siga esa misma secuencia de números. Alter. No, necesito otro registro, no otra columna. Ah, ok. Insert. Ay, fue madre. Insert, into. Estaba buena esa pregunta para examen, ¿cierto? Uy, profe, yo ahí caía. Ya hubiera perdido ya el Una examen. selección múltiple. Para insertar en registro utilice esta sentencia. Está buena. Listo. Entonces vamos a irnos acá, vamos a copiar, ¿sí o no?
Vamos a copiar por aquí. Pero usted nos comparte esa diapositiva. Sí, señores. Perfecto. Las Sí, comillas, profe, recuerde cambiarlas. Sí. Y este valor, ¿será que vamos a intentar insertar un valor así duplicado? No, profe, eso no se va a cambiar. Este no es para cambiar. Es para insertar. Este dejará insertarlo. Insertar. Mire que tiene... No deja insertar por el código. No, ¿Y por qué? Deja se insertar. repite. Sí, profe. ¿Cómo así? ¿Cuál es la pregunta? Primero el código repetido y segundo no estamos especificando las columnas y en los valores solo tenemos 2 valores cuando hay 3 columnas. Por lo tanto deberían haber 3 valores. Listo, Exacto. así. Así, Kevin. Ese sí. Ahí tampoco, No. profe, porque necesitamos un correíto ahí para que sí nos Falta un permita. peso, falta un valor. Y así. ¿El correo no podía ser nulo? Ahí Sí, funciona. así. Así perfectamente lo deja, ahí sí. Listo. Interesante la pregunta Ah, sí, que sí, acaban de ahí. hacer. ¿Qué pasa así? No se puede porque el registro es Error. de 3 campos. Exactamente. Intentemos Y el otro hay que hacerlo, ¿cierto? especificarle que sea nulo Intentemos o que- hacerlo así. Mire. No existe un match Falta una como columna. valores correspondientes para poder insertar. Entonces, ahora vamos a colocarle aquí el null. Así sí. Ahí sí. Y si yo hago esto, También. también. Pero ¿qué pasa? Que lo que hace es que me registra en esa columna la cadena de caracteres NULL, ¿cierto? Ujú. Que es diferente a null. Porque null es ¿qué? Vacío. Así es. Eso se debería manejar en el frontend, ¿cierto, profe? En los formularios que cojan el correo de los usuarios. Sí. Vale. Listo. Entonces ahí sí nos dejó insertar, ¿cierto? Vamos a hacer el select asterisco from alumnos. Ahí. Y aquí tenemos otro 2, ¿cierto? Y aquí quedó en qué? En nulo, o sea, valor vacío. ¿Sí? Que es diferente a espacio en blanco. Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí vamos bien. Sí, profe, vea, lo molesto con un error que me sale. Estoy ejecutando las consultas de update, así igualitas como usted nos les acaba de enseñar, y me sale un error en el que me dice que estoy utilizando el Save Update Mode, y dice que tratamos de utilizar tratamos de actualizar una tabla sin un where que utilice una columna key. ¿Eso qué quiere decir, profe? Ah, la clave primaria. ¿Estás intentando actualizar esta columna? No, o sea, yo estoy utilizando esa columna como condición. O sea, sí, así es, where code, menor, lo tengo igualita. Entonces no sé qué significará ese mensaje. Pues mándame ¿qué? El error. Lo que dice. Sí, el de error una. y la sentencia que utilizaste. ¿Es sobre cuál tabla? Es sobre la tabla de alumnos. Ahí mismo. Fíjese, ya se lo mando, profe. Listo. Mándalo a todo el grupo para que sea el conocimiento compartido. Sí, señor, claro que sí. Un momento, por favor. No deja copiar y pegar. Déjeme, yo la escribo rápidamente en el chat. Profe, una preguntita. Sí, Yo y mis preguntas. Mi preguntadera, mejor me dicho. gusta que pregunten. Usted ya puso las notas del parcial. Ahí está todo eso ya. Sí, señores. Ya Sí. está. Ustedes tienen ahí, creo que son 4 notas. 3 de seguimiento, una es de un quiz que por ahí hice en la segunda o tercera clase, no me acuerdo cuál fue, que ya algunos tuvieron buena experiencia, otros no tanto. Otra de una exposición que ustedes mismos me hicieron, ¿se acuerdan? Con el álgebra relacional, con las operaciones del álgebra, que llevaron cartelerita y todo. Y otra sobre un taller que les hice, que iba a ser el preámbulo del parcial, que a la final lo hicimos, que abarcó como todos los temas que habíamos visto. ¿Sí? Y ustedes me enviaron por correo hasta hace poco.
más el ensayo del parcial. En el ensayo del parcial tuve en cuenta ortografía, redacción y hora de entrega. O sea, quien se me pasó la hora de entrega, obviamente no le califico sobre 5. Y eso ya lo habíamos establecido, ¿de acuerdo? Ok. Sí. Profe, qué pena. ¿Cuál es el seguimiento de ese quiz inicial que está ahí? No recuerdo bien qué habíamos hecho. ¿Alguna vez, se acuerdan que en la primera clase yo les había dicho, yo normalmente no llamo a lista, sino que cuando veo que faltan varias personas, hago un quiz? En Ajá. la segunda clase vi que faltaban personas y hice un quiz sencillo. Ese quiz sencillo, Sí. yo les pregunté, díganme qué vimos la clase pasada en 2 líneas. Algo así. Ah, sí. Ujú. Pues a los que estaban tuvieron Ah, ok. 5, a los que no estaban no tuvieron 5. Eso es. Listo. Ese quiz fue que hiciéramos 2 de las preguntas que habíamos formulado en la clase anterior y las respondiéramos. Ese fue. Sí, yo por aquí tengo todavía esos quizzes. Listo. Listo, profe, y le redacté todo en el chat. ¿Sabes qué pasó? Al parecer Cuéntame, profe. se te Ajá. desconectó. ¿Qué herramienta está utilizando? Estoy utilizando SQL Workbench, MySQL Workbench. Como que se te desconectó el Workbench de la base de datos. Sí. Sí. Ok. Hay que reconectarse. Entonces, vale, listo. Entonces, ¿lo cierro y lo vuelvo a abrir o cómo Sí, hago, porque profe? sí, habría que cerrarlo, volverlo a abrir Vale. y ya. Aquí lo que yo veo es que la sintaxis está correcta. Ajá. Y abajo sí es que dice SQL Editor, pues que abra el SQL Editor y reconectes. Ujú. Vale, listo, lo voy a hacer entonces. Ujú. Gracias, profe. Bueno. A ver. Listo, muchachos. Hasta el momento vamos bien con las operaciones de inserción y actualización, muchachos. Sí, Sas. Mire, ¿qué nos ha facilitado el entendimiento de esto? Que ustedes ya tienen esa lógica previa que aprendimos con el álgebra relacional. ¿Se acuerdan de las operaciones de selección, proyección y todo eso? Ujú. Entonces, cuando yo aquí les muestro estos datos y les digo algo que cumpla con una condición, ustedes ya inmediatamente perciben o detectan dónde tenemos que hacer el cambio y cómo. Entonces, mire que esto todo me lo ha facilitado. Además de que ustedes ya hicieron un tallercito previo y se habían empapado un poquito de estas sentencias. ¿Sí? Y mire la importancia Ajá. de repasar antes. Ahora, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Ahora vamos a ver la sentencia de actualización, borrado de datos. El borrado es el delete. Entonces, recuerden, ya hemos visto inserción que es insert, actualización que es update, ahora vamos a ver el delete. El delete tiene una característica similar, idéntica a lo que es el select. La gran diferencia es que el select detecta los datos y los muestra, el delete detecta los datos y los ¿qué? Borra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la sintaxis para el borra de datos? Es el delete from, nombre de la tabla, y normalmente es una condición. Importante esto. ¿Qué pasa si no colocamos condición, muchachos? Se borra todo. Que aquí está la pregunta. Se borra todo. Y recuerden que destruir es muy fácil, reconstruir es muy difícil. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos. En el delete, siempre que vayan a ejecutar un delete, estén seguros de que la condición es correcta y más aún, de que exista condición. ¿Sí? Listo. Hasta ahí vamos bien. Sí, Bueno, Sas. entonces, importante aquí, ¿qué pasa si no coloco condición? Yo siempre coloco esta preguntita porque es algo que quiero que quede arraigado en su memoria para que no se olvide. Porque si se olvida, tanto se le advirtió y lo hizo. Ay, bueno. Entonces, Casi un meme, ¿no? debería, no, busquen memes de delete en bases de datos y Sí, vayan a encontrar un poco. hay un montón. Se me olvidó colocar el where del delete, o se me olvidó colocar el where en el update. Hay muchos memes de esos. Bueno, entonces aquí ya Sí, tenemos están buenísimos. Sí, hay varios. Este hay que decir mucho vago. Esos son memes y chistes para nosotros, ¿cierto? Ya nosotros ya lo podemos entender. Ah, sí. Ya para Eso. nosotros es información, no son datos, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? Total. Ah, bueno, muchachos. Está excelente.
Entonces ya vimos la sintaxis es muy sencilla, es ejecutar la sentencia delete, from, o sea, de dónde, el nombre de la tabla y normalmente la condición. ¿Sí? Entonces hasta aquí claro. Quizás. Bueno, entonces vamos a hacer ejemplitos. ¿Qué pasa si yo ejecuto esto solo? Se borra todo. Exacto, entonces no lo vamos a hacer, porque entonces nos quedamos sin con qué hacer ejemplos. Vamos a colocar esto, pero vamos a colocarle ¿qué? Condición. Where nombre sea... vamos a hacer una bien bacana. Necesito que me borren los alumnos cuyo nombre no contenga la letra A. ¿Sí lo recuerdan, muchachos? Is like, ¿cierto? Va por ahí, pero miren lo que le Not, acaba de dictar. No not Claro, los contenga... asteriscos. Is not like. Is not not like. like. Eso, not like, Like, nah. Solo not like. not like, así. ¿Qué? Porcentaje a porcentaje. Excelente. Como lo que está contenido en esta columna... pero nos falta algo. El where. Nombre, perdón. Fueron alumnos. Where, nombre, not like, ahora sí. Si yo coloco esto, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué borrará? A Me Jackson. borra a mí, no. A Henry, a a mí, José, a Henry, a José. a A todos menos Y a Jackson. a otro. otro. Creo, sí, a todos menos a Jackson. Sí, parte de todos menos a Jackson. ¿Todos están de acuerdo? Profe, pero un Sí. segundo. Sí, porque son las que no contengan nada. Ah, sí, ajá. No, profe. Bueno, en el nombre, ¿no? Ah, sí, Sí. entonces sí. Listo. Entonces todos tienen una nota de... ¿Qué dicen? 0. 5.5. Vamos a ejecutarlo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ejecuté, ¿cierto? Y ejecutó bien. Sí. 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 Vamos a ver qué pasó. Ay, me faltó el asterisco aquí. Muy bien. Ay, Muchachos. profe, me asustó. No. Les voy a... Profe, no nos contar algo. asuste así. Si recuerdan la sentencia que construí, ¿con qué letra A estaba? Minúscula, ¿cierto? Minúscula. Con la minúscula. Sí. SQL Server u Oracle nos hubiera respetado eso. O sea, que no hubiera encontrado datos coincidentes. Aquí esta herramienta sí nos permitió hacer eso. Entonces, la respuesta es correcta en este caso. ¿Sí? Voy a ver si me funciona algo aquí. No funcionó. Sí. Listo. Listo. Aquí solamente tenemos un dato ya. Borramos todos los que cumplían con esa condición. ¿Sí? Vamos a ver aquí en libros, autores. Bueno, entonces hasta el momento es claro lo que se hace. Si yo hago esto, muchachos, ¿qué pasa? Se borra todo. todo. Exacto, aquí no hay condiciones. Si tuviéramos 1 millón de registros, 1 millón de Bye, registros se nos van, ¿cierto? Entonces, denme la oportunidad. Miro aquí una cosita para enseñarles algo nuevo. Profe, ahorita apenas me dé la palabra, tengo una dudita sobre una sentencia que acaba de mandar al chat, entonces para que ahorita la miremos. Listo. Aquí tiene que estar. Vaya ir mandándola.
Es interesante la duda de Kevin. Entonces ya la mandó. Sí, profe, ya está escrito en el chat, profe. Fíjese No. que esa sentencia, yo estoy ahí borrando los registros de alumnos, ¿verdad? En donde el correo esté null. Ejecuto la sentencia, todos los correos los tengo null y no borra nada. No sé si es que está mal Listo. escrita o qué. Listo. Vamos a hacer un cambio aquí. Vale, profe, Vamos gracias. para poder hacer el ejemplo, que es válido. ¿No? Esta es la que vos tenés. ¿Listo? Vamos a hacer algo. Así Voy es, a profe. colocar el correo de este en nulo. ¿Listo? Vale. Update alumnos. Set correo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, cámbialo por esto. Ah, ok. Listo, Sí. listo, listo. Es que aquí me faltó algo. El where. Ujú. Entonces, cambia el igual por el is y pruebas. Y me dice si te funcionó. Profe, no importa que el is de arriba sea mayúscula. No importa. Profe, ¿y eso por qué? Profe, perfectamente. Sí, listo. Sí, Cuando profe, yo voy a perfecto, muchas utilizar gracias. condiciones con nulidad, con datos de tipo nulo, siempre tengo que colocar el is null o is not null, ¿cierto? Si quisiera borrar los que no son nulos, entonces colocaríamos is not null. En este caso, Kevin Así quería borrar es. los que tuvieran la condición de nulidad, entonces es is null. Entonces cambia un poquito ahí la sintaxis. Y gracias, Kevin, por el ejemplo, porque nos sirvió para complementar este conocimiento. Profe, Sí. Profe, es con gusto. pero entonces, dado que, por ejemplo, si va a borrar los campos que estén en correo y los campos de correo son todos de tipo not null, si va a borrar los que sean de tipo not null, ¿qué pasaría ahí, dado que la condición inicial es que no sean nulos? Entonces estaría borrando registros que no pueden ser nulos. Sí, Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas condiciones porque si uno le coloca la lógica contraria, deja los datos que iba a borrar y borra los que debería dejar. Sí, es claro. Ay, Y suele suceder también. Vea, muchachos, a mí me ocurrió, en este momento estoy les voy a dar nombres propios, no hay problema. Estoy en un proceso de depuración de datos en Corona, no sé si la había contado, y estamos borrando aproximadamente registros de unas 600, 700 tablas. El total de registros borrados es unos 4.000 millones. ¿Sí? Ush. Hace poquito, eso es un proceso en el que hemos estado participando todos, que yo estoy liderando, se nos fue una condición al revés. ¿Qué pasó? Los datos que se iban a borrar quedaron en la tabla. ¿Sí? Y los datos que deberían haber quedado se borraron. El backup No, hombre. quedó con la misma condición al revés. Entonces nos tocó restaurar la base de datos completa en otro servidor y traernos los datos de esa sola tabla. Fue una noche completa para recuperar esos registros. Todo por un error en una condición similar a la que estás exponiendo. Uy. Severo, Increíble. profe. Entonces, Oiga, profe, o sea, trabajar haciendo este tipo de consultas es un trabajo muy bacano, pero es muy arriesgado. claro, es muy arriesgado. Por eso es que la mayoría de empresas que trabajan con datos siempre fundamentan su gestión en riesgos. Entonces, por ejemplo, yo genero en la semana unos 4 o 5 riesgos para las empresas para las cuales manejo bases de datos. Hay riesgos de todos tipos. Eso tiene unas implicaciones muy chéveres, porque si usted genera un riesgo en una empresa, tiene la posibilidad de subsanarlo. Si no se subsana ese riesgo, en el momento en que se materialice el mismo, usted ya había hecho la advertencia. Entonces, como quien dice, se curó en salud, se lavó las manos. ¿Sí? Perdón, muchachitos, que estos muchachos me escriben por toda parte.
Todo esto son las personas que me escriben a mí que dependen de... Ya, mira lo que escribí ahí. Mañana hay que enviarle un riesgo de nuevo al cliente, Ajá. porque como no tienen soporte con Oracle, y mire el error que se generó. Ajá. Entonces, si algo mal ocurre, como quien dice, se les dijo, se les advirtió, pero no prestan atención. Obviamente eso tiene implicaciones de costos. ¿Sí? Vale. Wow. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, hasta el momento es claro lo que hemos visto. De aquí en Sí, adelante Sas. queda que ustedes practiquen. De aquí en adelante también lo que vamos a hacer es todo el tema de normalización de bases de datos y puras consultas. O sea, lo que viene de aquí para adelante es selects, combinación de selects con updates, combinación de delete con select. O sea, les voy a combinar Profe, una de todo. preguntita. Sí, Si vamos a alcanzar a ver el group by, el having, el sí, in, el join, todo sí, eso. Ah, sí. listo. Se llama el ¿Listo? distinct, Uf. select anidados, o sea, Pues, consultas Henry, anidadas. Todo eso lo vamos a ver. Listo. Entonces yo creo que podemos dejar Listo, aquí, profe. muchachos. Ustedes, yo sí les ruego el favor de que complementen esto. Yo les voy a mandar obviamente esta presentacioncita, que es como un mini tutorial, pero como ya está explicado, entonces ustedes ya pueden entenderlo un poquito. Y como está fundamentado Exacto. también en la tabla que hemos estado trabajando, entonces se nos facilita un poquito más el entendimiento. ¿Sí? Listo. Mira, yo ahorita les envío esto. listo, profe. Profe Más o Henry, menos una ya están. preguntita. ¿Sí? Dime la pregunta. ¿Me recuerda cómo que es el tipo de dato para el valor de la nota del estudiante? Porque no Ah, pues, solamente int, ya que como lleva no, decimales. no, de hecho no puede ser entero porque uno puede calificar 4.2, 3.7, es numeric y Ujú, de sí. 2,1. Eso quiere decir que va a tener dos dígitos y uno de los dos va a ser Ok, decimal. ¿Sí? ok, listo, profe. Gracias. Y Profe, profe, una cosita. Sí. ah, Profe, no sé si Listo, me puede profe. ayudar. Es que estoy teniendo un problema porque cuando voy a establecer la conexión local del servidor, no, o sea, no me deja. No sé si falta algo o no sé qué puedo hacer. UNAC tiene el servidor bloqueado. No, o el servicio de la base de datos, vete por servicios y valida que la base de datos esté arriba. Ah, ok, pero yo lo busqué y no me, o sea, ni siquiera me salía. Ah, entonces ahí hay otro problema y es que el motor o no está instalado o se te dañó. Habría que Pero es reinstalar que, el motor de la digamos, base de datos. o sea, lo desinstalé porque pensé que era eso. Ah, es eso. Pero instalé otro, pero aún así tampoco. Pero él debería subir el servicio. Reviso en los servicios a ver si de pronto este me sale. Sí. Ah, listo, Si profe, no gracias. subió, lo subís manual. ¿Y eso cómo sería? Ah, clic derecho, subir servicio. Y si no subes, pues, ahí te muestra el error que Ah, ok, listo. el error que pues, nos ayuda a solucionarlo. Me lo Listo, mandas por profe. correo si quieres. Sí. Tengo. Hágale. Listo, profe. listo. Y Ah, bueno, profe, gracias. esto aquí brevemente. Fíjese que para ingeniería de software, el profe nos dejó un reto en el que tenemos que implementar SQL y con Luis estuvimos viendo el código. Sin embargo, esto es de una base de datos que nos pasaron muy sencillo. Si quiere, le comparto pantalla brevemente para poder ver cómo está hecha la base de datos, que es muy sencilla, y ver la consulta para saber qué fue lo que nos quedó mal porque la consulta no funcionaba, profe, así súper brevemente. Hágale. Profe, dice que usted tiene deshabilitada la opción de compartir pantalla, Ah, al yo. menos para nosotros. Ay, María. Ahí sí me corchaste. A ver, yo cómo. Rayos. Un participante puede compartir a la vez. A ver, ya. Yo creo que ya. Eso, profe, perfecto. Listo, ya está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya.
Listo, profe, vea. La base de datos está construida, bueno, aquí es donde se insertan los valores. Aquí está la base de datos, profe, ¿listo? Entonces, el método nos dice que tenemos que obtener las ventas total, el número de ventas total por compañía, ¿cierto? Entonces, el valor total de las ventas, ¿vale? Entonces, aquí se supondría que estaría la consulta y aquí es como está definida la base de datos. Nos dice que lo tenemos que hacer de las compañías. Entonces, aquí tenemos la tabla compañía, ¿cierto, profe? Entonces, acá tenemos esto, espera un momento. De order items, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos dicen que cuando insertamos los datos, solamente hay una compañía, ¿vale? Aquí nos están diciendo que lo insertan en compañía, ¿cierto? Sí. Y aquí abajito nos dan los valores de los ítems que ordenamos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que sacar los valores de order items, porque pues todos los valores se hacen a una misma compañía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En order items, que son estos, aquí tenemos entonces el valor ordenado y el valor unitario de cada uno de los ítems. Los tenemos acá. La cantidad que se ordena y el valor unitario de cada uno de ellos. Listo, entonces esta fue la sentencia SQL que hicimos. Select, ¿vale? Y que vaya siendo la suma, porque tenemos que obtener el valor total, ¿verdad? De la cantidad ordenada por el precio de la unidad from order items, que es la tabla que ordena todos los ítems. ¿Esa consulta SQL sí está correcta, profe? Pero ahí te sumaría, o sea, te sacaría el total de todo lo que tengas registrado en la tabla. Exactamente, y eso es lo que estamos tenés que buscando. sacar, volverme a mostrar la estructura de la tabla. Claro que sí, profe. Esta. Pues lo que te entendí es que es por compañía. ¿Dónde está? Exactamente, pero solamente hay una compañía, por lo tanto, todas las ventas que se hagan van a ser a la misma compañía. Todas las ventas que se hagan se guardan en la tabla ¿Y si order entra items. otra compañía qué? Pues, profe, o sea, a nosotros nos dan la base de datos ahí definida, entonces en ningún momento nos dicen que se inserta otra compañía. Entonces, Bueno. Pues yo siempre aunque... hago supuestos porque es que la aplicación o lo que estén haciendo tiene que ser a prueba de errores. Y si yo inserto otro valor, ahí ya esta consulta no sería ideal. Porque ahí no... Ok, entonces, sí, señor. Ahí tendríamos que involucrar un valor aquí antes de la suma o posterior que nos indique de qué compañía es y agrupar por compañía. O sea, tendría que tener un group by después del nombre de la tabla. Ok, vale, listo. Entonces así debería ser from y aquí se ordenaría. Ok, vale, comprendo. Para los datos que tenés en el momento, esto te funciona. Pero si entra otra compañía, habría que agregarle lo que yo te digo. Claro, porque si no, ahí nos fregamos. Total. Exacto. Ok, listo. Vale, sí, porque píllese que aquí nos pasan la compañía por parámetros, pero pues hasta el momento solo tenemos una compañía. Sí. Ok, vale. No, listo. Entonces mañana pues en la clase con el profe le preguntamos si hay alguna parte, o yo ahorita miro o después miramos, si en alguna otra parte del código se inserta otra compañía en la base de datos, porque puede que sea por eso que no funcionan estas consultas. Sí. Entonces ahí habría que agregarle otro campo al select y un group by después del from, pues después de la tabla del from. Vale. Listo, profe, no, breves. Pues entonces, teniendo eso en mente, entonces voy a corroborar, pues, si se inserta otra compañía o no, y pues cualquier cosita, ya la otra clase lo vemos más a fondo, ¿vale, profe? Claro que sí, con todo gusto. Listo. Profe, muchísimas gracias, muy amable de su parte. A ustedes, muchachos, mucho gusto y nos vemos o nos hablamos la próxima semana. Otra cosita. Sí, dime. Ahí rapidito. ¿Usted cómo hizo para establecer la conexión que ya teníamos con el Heidi que usted nos dijo? ¿Cómo hice para establecer la conexión? Ejecuto el programita y él me va pidiendo los mismos datos que pedíamos, que pedía la otra. Me pedía el usuario, que es root. La clave que ustedes la guardaron y como yo lo tengo en el mismo equipo mío, le coloqué localhost como el host string. Listo. Esos son los tres datos más importantes: el usuario, la contraseña y el host string. Si usted lo tiene en su equipo, es localhost. Si lo tiene en otro equipo, tendría que colocarle la IP de ese equipo a donde se va a conectar. Listo. ¿Listo?
Bueno, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Ah, listo, profe. Todo, Una feliz muchachos. noche. Sí, lo mismo, muchachos. Profe, se cuida, ¿todo bien? Todo bien.